Bendiciones a todos en esta noche, Iglesia de Vida, nuestra casa, una familia para las naciones. Hoy es noche de impartición de palabra. Hoy es noche de impartición de palabra y hoy es noche de decirte, ten cuidado quién te aconseja, porque ese es el tema que vamos a trabajar. Tenemos que tener cuidado de quién recibimos consejo. A veces tenemos que ser sabios al saber quién es el que nos da un consejo y con qué base nos da ese consejo, con qué base nos da ese consejo. Bendecimos a todas las personas que están conectadas. Queremos recordarles que ustedes pueden compartir esta palabra para que sea de bendición, para muchas personas que están esperando un mensaje de vida, un mensaje que renueve, un mensaje aún que les advierta, que les enseñe qué es lo adecuado que tienen que hacer, aleluya. Bendecimos a todas las personas que están conectadas y bueno, vamos a empezar orando, vamos a empezar con lo que debemos empezar, que es con la oración. Y yo le invito a que usted incline su rostro y levante una oración a nuestro Dios. Y vamos a decir: Dios Todopoderoso, Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Porque no hay un Dios tan bueno como tú, no hay un Dios que quiera tener una relación tan íntima con nosotros como tú, Señor. Nos presentamos en esta noche y te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido. Te pedimos perdón, amado Dios de la gloria, por cualquier pecado consciente o inconsciente, porque así como decía David, aún de mis pecados ocultos, líbrame, Señor. Lávanos, límpianos con tu sangre preciosa, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestros ojos, nuestros oídos, limpia nuestro corazón, límpialo a través de tu palabra, porque esa palabra es viva, es eficaz. En esta noche nos presentamos dispuestos a recibir un mensaje de los cielos. Te pedimos, Señor, que la tierra sea un terreno fértil, que tú muevas el terreno que es nuestro corazón y declaramos que es un terreno fértil donde tú pondrás la semilla de tu palabra. Yo te pido que utilices mis labios, Señor, para traer el mensaje, que no haya palabra de hombre, sino que haya palabra tuya. Te damos gloria, te damos alabanza en esta noche. Amén, amén, amén. Y damos la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando a estas palabras de vida, de Iglesia de Vida. Hoy tenemos un mensaje poderoso. Ten cuidado quién te aconseja. Ten cuidado quién te aconseja, porque la historia que vamos a trabajar en el día de hoy era un rey, Roboam. Era un rey, pero escuchó un mal consejo que trajo consecuencias. Y desafortunadamente muchas veces recibimos consejos de personas que no están, sus corazones no están llenos de sabiduría, o que dan consejos con base a emociones, o que dan consejos con base a la inexperiencia. Y para trabajar esta palabra nos vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 12. El libro de los reyes y el libro de crónicas muestra la historia de los reyes de Israel. Y este era prácticamente el cuarto rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón y luego siguió su hijo Roboam. Era el hijo de Salomón. Desafortunadamente el reinado de Salomón fue decadente porque es que Salomón empezó a dejarse guiar por sus mujeres, y con una de estas mujeres, con una moabita, que era prohibido juntarse con extranjeros, y él
tuvo este hijo Roboam, y fue prácticamente el nombre de esta mujer, fue el único que se menciona en la Biblia. Y empieza el capítulo 12, empieza mostrando el reinado del hijo de Salomón. Yo ya con antemano teniendo una palabra profética, Salomón, de que su reino iba a ser dividido, porque 2 veces le habló Dios a Salomón y no siguió el consejo, y era un hombre sabio, por eso nosotros tenemos que tener cuidado, Salomón, aún la reina de Saba, lo visitó y admiraba sus riquezas, y aún al escucharlo, la sabiduría, pero en algún momento se desvió, en algún momento descuidó esa relación con Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de cuidar esa relación con Dios. Además, cuidar con quién nos asociamos, cuidar con quién nos juntamos, cuidar con quién hacemos vínculos cercanos, aún con quién nos casamos, porque la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual. No hay que unirnos en yugo desigual, pero también la gente que nos rodea es de influencia. Y el capítulo 12 de Primera de Reyes empieza con el reinado de Roboam, del hijo de Salomón. Y vamos a empezar a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos, Era una petición con un nuevo rey, donde la gente quería que se fuera ese yugo de servidumbre, y ellos de corazón estaban dispuestos a servir a este rey. Y él les dijo: ios, y he aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. La primera referencia que pidió Roboam fue consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Y vamos a hacer un stop aquí en esta palabra. Vamos a hacer un stop. Roboam estaba empezando un tiempo de gobierno como rey. Y en un tiempo crítico, porque es que realmente había una palabra profética de Dios, donde Dios ya había determinado dividir, y que solamente por amor a David, Roboam iba a poder reinar sobre 2 territorios, pero 10 de las tribus. Ya había una palabra profética que se iba a dar a Jeroboam. Y entonces él estaba empezando un tiempo de gobierno donde era una persona inexperta, porque realmente el que había llevado por tan largo tiempo, por 40 años, Salomón había reinado, y él solamente podía ver lo que su padre había hecho, pero realmente él estaba desarrollándose como rey. Y una de las
primeras cosas las problemáticas que se trabajó fue que Jeroboam vino con la congregación de Israel a pedir misericordia y a pedir que se bajara ese yugo tan fuerte, ese yugo que tenían, que su padre Salomón había puesto, y él fue directamente a pedir consejo. Recuerde que la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, y era lo que se hacía dentro de un gobierno. Y hoy tú tienes que entender que antes de tomar cualquier decisión, tú tienes que saber a quién le pides consejos. Él no le estaba pidiendo consejo a cualquier persona, él estaba pidiendo consejo a los ancianos, y estos ancianos, esta posición de ancianos en un término de gobierno, así había sido determinada por Dios desde el pueblo de Israel en el Éxodo, a través de Moisés, cuando la carga del gobierno era tan fuerte que escogieron esos 70 hombres ancianos que no tuvieran ambición. Habían unas cualidades para que ellos cumplieran unos requisitos para que ellos cumplieran esa posición de ser ancianos, para poder sojuzgar. Eran prácticamente como jueces, y en toda la palabra de Dios usted puede encontrar esa posición de ancianos aún en el Nuevo Testamento. Gente de autoridad, gente de testimonio, gente que lleva el respaldo de Dios, y él le pidió consejo a ellos. Él le pidió consejo a ellos dentro del gobierno. Hoy tú tienes que entender que tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado a quién pides consejo. Mucho cuidado quién te está orientando. Y recuerda que el primer consejero, la primera persona que te dará aval sobre una decisión, se llama nuestro Dios Todopoderoso. Tú puedes meterte en la presencia y el aval principal es el de Dios, pero tú también a veces necesitas escuchar personas que te orienten, y a través también de personas Dios puede dar ese consejo sabio. El consejo, le voy a dar la definición de consejo. Consejo es deliberar conjuntamente, consultar, pedir asesoramiento, ser experimentado. Esta definición me gustó mucho. Ser experimentado y juzgar bien. Y juzgar bien. Cuando pidas consejo, las características del consejo que tú buscas dentro de un consejo que le pides a una persona es que tú le consultas, tú quieres pedir un asesoramiento. Tú tienes que pedírselo a alguien experimentado y que tenga buen juicio. Pero desafortunadamente muchas personas piden consejos en lugares equivocados. Muchas personas piden consejos a gente que no tiene experiencia, porque aquí dice ser experimentado. Y esa fue la problemática de Roboam, que él pidió consejo a los ancianos, y luego vamos a leer más adelante que luego pidió consejo a unos jóvenes inexpertos que habían crecido con Roboam, compañeros suyos desde niños. Eran gente inexperta, era gente, en cambio estos ancianos poseían primero el respaldo de Dios frente al llamado de gobierno. Segundo, su sabiduría la habían adquirido por medio del tiempo. Entonces era gente con experiencia dentro del protocolo de gobierno en un reinado. Pero hoy Dios quiere hacernos esa pregunta: ¿a quién le estás pidiendo consejo? Ten cuidado a quién le pides consejo, porque es que tú no puedes pedir consejo a alguien que ni siquiera, número uno, no ha sido sanado. Si alguien no ha sanado sus heridas en su corazón, si alguien no ha sanado sus heridas en sus relaciones, ¿con qué base te va a aconsejar a ti para que tú puedas salir de esa problemática?
Tú tienes que recibir consejo de alguien que ya haya salido y haya conquistado territorios emocionales, territorios morales, territorios espirituales. Hay algo poderoso que Dios hablaba a mi vida el sábado dando consejería a una persona. El Espíritu Santo me decía, dile que primero tiene que sanar a ella antes de querer solucionar el problema de su familia y de otras personas. Es que hay veces no hemos arreglado nuestra vida y queremos arreglar la vida y dar consejo a otras personas. Cuando tú necesitas primero ser sanado, entonces tú tienes que tener cuidado quién te aconseja. Tú tienes que tener cuidado a quién le estás pidiendo el consejo, porque si una persona ha tenido una problemática en una área de su vida y no la ha podido vencer, o sea, si usted tiene un problema matrimonial, usted tiene que pedir un consejo a alguien que tenga un matrimonio estable o que sea superviviente a situaciones, que su misma vida sea referente para dar un consejo, porque así como decía Pablo, es que las marcas que llevo a mi cuerpo a mí no me puede causar molestia, porque es que cada marca determinaba que tuvo batallas, pero que salió vencedor por medio del Espíritu Santo. ¿O cómo usted le va a pedir consejo a alguien en sus finanzas si no lleva unas buenas finanzas? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Es Dios que nos está hablando a esta noche. Por eso hoy Dios nos está dando una poderosa palabra y te está diciendo, ten cuidado a quién le pides consejo. Porque alguien que esté herido y que no haya solucionado situaciones, que Dios sane, restaure, fortalezca y establezca, no te puede dar un consejo porque todavía tiene una herida y sus emociones hablarían. Y sus emociones hablarían. Bíblicamente Dios da la referencia. Bíblicamente Dios da la referencia. Aún de esos ancianos decían que no fueran ambiciosos, que fueran de buen testimonio. Cuando a través de Jetro Dios le da ese consejo a Moisés y sacan esos ancianos y esa labor de ancianos se ha manejado por toda la Biblia. Pero tiene que ser gente idónea, tiene que ser gente que ha conquistado aún en el Nuevo Testamento. Usted sabe que la persona anciano, traducido el nombre, se llama presbítero. Y hay presbíteros en las iglesias y hay unas características que se tienen que ejercer para ese cargo. Bíblicamente no voy a trabajar ese tema porque lo que estamos trabajando es acerca a quién le pides consejos, pero mucha gente no ha salido de situaciones en victoria porque están pidiendo consejo con las personas equivocadas. Y hoy Dios quiere que tú tengas cuidado a quién le pides consejo. Es más, ten cuidado a quién le abres tu corazón. Ten cuidado quién es el que te está haciendo de influencia. ¿Quién te está haciendo de influencia? Porque tienes que verle ese testimonio. Tienes que ver ese testimonio y Dios nos está hablando poderosamente. Mire que la misma palabra definición de consejo dice consultar, pedir asesoramiento. Y a veces aquí en la tierra usted necesita un consejo administrativo, pues usted se va con una persona que tenga experiencia administrativa. Si usted necesita un consejo acerca de educación de sus hijos, pues usted se va con un maestro que tiene la experiencia. Y usted, antes de recibir el consejo, usted le ve su hoja de vida, usted pregunta con qué personas más ha trabajado.
Porque es que estamos dejándonos mover por emociones y estamos desechando la sabiduría de Dios. No le recibas consejo a alguien que no le ves testimonio. Primeramente, no le recibas consejo a alguien que no se sujeta a Dios ni se sujeta a una autoridad en una iglesia. Porque ese es el primer testimonio que tenemos que ver. ¿Qué tanto se sujeta a Dios y qué tanto se sujeta a una autoridad delegada? Porque es que estos ancianos en el libro de en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, estaban sujetas a un gobierno, al gobierno que estaba establecido como rey sobre Roboam. Pero ellos eran consejeros también de Salomón. Escúchame muy bien, Salomón, siendo un hombre sabio, dentro de la sabiduría, había descubierto que era esencial escuchar consejos, pero escuchar consejos de gente correcta. Escucha consejos de gente correcta. Y aquí en este reinado, Roboam le preguntó a los ancianos. A gente con experiencia, a gente con respaldo. Pregúntale a alguien que tenga un respaldo espiritual. Pregúntale a alguien que haya salido con la cabeza de un gigante en su mano, que le haya cortado cabezas de gigantes. Pregúntale a alguien que tenga en orden su casa. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios y no nos estamos saliendo de ningún lineamiento que no esté en la palabra. Porque presbítero es anciano. Y dentro de una iglesia, esos presbíteros tienen que estar sujetos a una cabeza. Usted no puede trabajar consejería si no está sujeto a su pastor y a su pastora. Usted tiene que estar sujeto a su pastor y a su pastora a nivel de las personas que están trabajando, así como ellos se sujetan a Cristo y así como Cristo está sujeto al Padre. Es esencial poner un orden. Es esencial que Dios nos ponga orden. Porque eso es lo que Dios está buscando. Consejo, consultar, pedir asesoramiento, ser experimentado, pero juzgar bien. Y eso solamente usted va a juzgar bien a través del Espíritu Santo sobre su vida. Usted tiene que tener cuidado a quién le pide consejo, que ese que le pidió consejo luego no esté contando su vida a todo el mundo. Usted tiene que tener cuidado a quién le cuenta su vida, a quién usted... Hoy una mujer me llamaba a pedirme consejería y la direccioné directamente con su pastor. Pero yo escuchaba y le decía, hermana, usted tiene que ir con su pastor, porque es que el pastor es el que cuida un redil. Por ejemplo, el pastor de su iglesia, Dios le ha dado la capacidad de liderar ese redil. Y usted tiene que ir, pero ella me decía algo bien complejo. Me dice, es que yo fui con unas hermanas y le conté mi situación y me rechazaron y van quedando el testimonio de las demás personas por ahí. Cuando hay una autoridad, hay un pastor, el pastor saca vara y callado, el pastor pone aceite, el pastor unge a sus ovejas, el pastor las defiende aún de ellas mismas. Lo mismo que hace Cristo sobre nuestras vidas, esa unción desciende de Cristo y desciende sobre una autoridad. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado a quién habla, con quién usted se abre. Usted tiene que verle el testimonio a la gente. No todo el que se diga ser cristiano es cristiano. No todo el que diga que tiene un ministerio, tiene un ministerio. Por eso es importante ser parte de una iglesia. Por eso es importante estar bajo la autoridad de un pastor. Es importante y no sé por qué me metí por ese lado, pero el Espíritu Santo sabe por qué lo está haciendo. Un consejo se solicita cuando se necesita ayuda para llevar a cabo u orientar una determinada acción, conducta o decisión que puede ser de tanto tipo personal, como decíamos, tipo académica, tipo laboral, tipo ministerial.
Los consejos en general, en especial, se reciben y deben ser evaluados a fin de determinar cuáles son los beneficios o inconvenientes que pueden acarrear si se llevan a cabo, así como que se debe tomar en cuenta de quién viene tal recomendación y cuál puede ser su intención. Tenga cuidado, examine cuando le den un consejo, examine los beneficios y examine los pros y los contra. Examine los pros y los contra. Hay algo que en un tiempo atrás, cuando Dios me dio el privilegio de trabajar en un centro de mujeres embarazadas que querían abortar, y nuestra labor era aconsejarlas, para que ellas cambiaran de decisión de aborto a vida. Y dentro de la capacitación que mucho tiempo, hace 8 años atrás, nos daban en ese centro, siempre nos advertían y nos decían: usted nunca puede decirle a la persona lo que tiene que hacer. Usted le da las viabilidades, pero siempre la persona tiene que tomar esa decisión, porque hay gente que de una manera irresponsable le pueden decir a alguien que está sufriendo maltrato físico, le puede decir: quédese allí o déjelo. No, eso es algo que solamente Dios puede traer la guianza. Eso es algo que la persona tiene que tomar la decisión y hacerse responsable de esa decisión, porque recuerde que Dios nos da el libre albedrío. Y eso es algo que se tiene que respetar. Y eso es algo que se tiene que respetar. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Ten cuidado quién te aconseja. La persona, si usted hace parte de una congregación, la primera persona idónea para aconsejarlo se llaman pastores, padres espirituales, porque por eso Dios le ha dado esa paternidad espiritual. Esa paternidad, yo creo que como seres humanos muchas veces le hemos pedido consejo a nuestros padres. Y ellos nos han dado esa guianza, por ese amor, por esa conexión, porque es que para nosotros nuestros hijos nunca deben de ser hijos, así son nuestras ovejas, nunca van a dejar de ser esos hijos espirituales. Aleluya. Dice, por otra parte, usted tiene que tener cuidado de quién usted le toma ese consejo. Eso es. Y escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. En esa posición de ancianos fue puesta por Dios en el desierto. 70 ancianos compartieron en el ungimiento divino de Moisés para darle alivio a esa carga. Dice que el espíritu que posaba sobre ellos también posó para poner ese peso de la necesidad de amor y de entrega. De la necesidad de amor y de entrega. Ellos hacían parte esencial del gobierno. Por eso dentro de nuestras iglesias tenemos que tener gente anciana que siempre esté conectada al gobierno, a la visión y a la misión de la iglesia. Gente que quiera trabajar en conjunto con el llamado que Dios ha puesto en una casa, con la unción que Dios ha puesto en una casa. Y esos ancianos tenían que decirle a Moisés, porque cuando ellos no podían trabajar una situación, tenían que ir a Moisés, tenían que rendir informes, tenían que sujetarse, tenían que decirle la situación que estaba pasando. Pero ahorita queremos tener personas que quieren aconsejar sin decir y estar bajo la autoridad de unos pastores. Y eso no es el diseño que Dios quiere. Dios quiere iglesias que trabajen en equipo. Dios quiere familias unidas que trabajen en equipo. Que trabajen todos en pro de la misma, del mismo reino de los cielos, del mismo reino de los cielos.
Sus deberes incluían la supervisión espiritual de la congregación, la enseñanza. Ya en el Nuevo Testamento, en Timoteo, primera de Timoteo 3, 1 y 7 y Timoteo 1, 6 al 9, dice que sus deberes incluían la supervisión espiritual de la congregación y la enseñanza. Y tenían que cumplir unos requisitos para poderse poner en esa posición de consejos, de consejeros, de ancianos. Tenían que ser hombres de testimonio. Yo creo que en esa posición de gobierno, de estar en el gobierno de un reinado y estar frente a un rey y estar ayudando al rey a cómo él tomar decisiones sabias, no cualquier persona podía ser anciana. Tenía que ser personas idóneas, personas justas, que sus balanzas no tendieran más de un lado al otro. Fue muy bonita la palabra que el pastor John Peláez trabajó semanas atrás, donde hablaba de la justicia y hablaba de esta mujer que tiene la venda, porque es que a veces vemos a las personas y por la vista podemos desnivelar nuestras balanzas emocionales. Y bueno, y volvamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Dice, y entonces Roboam pidió consejo a los ancianos que habían delante de Salomón su padre cuando vivía. Gente con experiencia. Esto demarca que esta era gente con experiencia dentro de un gobierno, que hacían buena una labor, porque si la hacían mal, pues Salomón ya los hubiera echado. Gente que seguía direcciones, gente que se sujetaba, porque si no, Salomón no hubiera dicho, no me sirves como consejero. Siento que quieres inclinar mi corazón a tu beneficio, pero si estaban allí es porque habían ya pasado un filtro, ya habían pasado, eran 2 gobiernos en los cuales ellos estaban ejerciendo esa función de consejeros. Y dice, ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y escúchenme muy bien, ellos le estaban dando el mejor consejo. Ellos le estaban diciendo, es que para entrar a ser rey tienes que estar sirviendo a este pueblo. Antes de exigir que ellos te sirvan, tú sírvele a ellos, y eso te dará un reinado victorioso. Un reinado victorioso. Mire qué consejo tan sabio le estaban dando estos hombres a un hombre inexperto que estaba entrando en una posición de gobierno. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. ¡Wow! Estaban 3 puntos específicos de este consejo que aún en este 2020 tenemos que retomar nosotros. Dice que primero entra con un corazón de servicio. Háblales amablemente. Respondiéndole buenas palabras les hablares. Háblales a través de buenas palabras. Y ellos harán, esto hará que ellos te sirvan para siempre. Ellos harán que ellos te sirvan para siempre. Esto era un buen consejo. Porque ahorita le voy a leer el otro consejo que le dieron los jóvenes, para que usted mismo reevalúe cuál de los 2 era bueno, cuál de los 2 era el idóneo. En Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es la fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los jóvenes tal vez tengan fuerzas y nos ayudan en la iglesia, porque esa fuerza, esa vitalidad ayuda a que la iglesia se mantenga en movimiento, pero siempre es necesario la sabiduría, la hermosura de la vejez, que esa hermosura va adornada con sabiduría. Esa hermosura va adornada con sabiduría, con sabiduría.
Job 12, 13, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. No hay palabras más poderosas que lo que habló Job en el capítulo 12, igual que Primera de Reyes 12, en el capítulo 12, versículo 12 y 13. Y es que también en esta humanidad no se respeta las canas de las personas, no se respeta la sabiduría de las personas. No se respeta la experiencia que hay en una persona anciana, porque han vivido muchas experiencias. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Y es allí donde tenemos que basarnos, en el consejo de Dios, en el consejo de Dios. Y entonces Roboam no quedó satisfecho con el consejo que le dio los ancianos que hacían parte del gobierno. No se quedó satisfecho. Y entonces dice el 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le había dado. Pero él dejó el consejo que los ancianos le había dado. Y mucha gente está dejando buenos consejos de gente que lleva en su cuerpo marcas de victoria, de gente que tal vez pasaron situaciones en sus matrimonios, pero el amor pudo y salieron y portan experiencias y consejos para trabajar. De gente que tal vez tienen experiencias de cómo hacer buenos recursos por medio del ahorro. Cuando alguien te dice ahorra, no todo se puede gastar. Mira que hay que guardar para alguna necesidad. Consejos sabios. Pero dice que Roboam dejó el consejo de los ancianos que le había dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Mire, escúcheme muy bien. Aquí dice de los jóvenes, y los jóvenes marcan inmadurez. Los jóvenes apenas están entrando al conocimiento, o sea que Roboam estaba entrando con inmadurez a un gobierno y estaba pidiendo, dejó el consejo de gente sabia de gobierno para escuchar gente inexperta, gente emocional. Porque es que cuando la juventud se demarca, cuando una persona está en la transición de dejar de ser niño y volverse una persona adulta. Un joven es aquel que está en esa transición donde se demarca identidad, donde se define el carácter, donde aún su cuerpo tiene sus hormonas muy sensibles. Se estaba guiando por gente emocional, por gente inmadura. No te dejes guiar por consejos de gente emocional. No te dejes guiar por consejos de gente inexperta. No te dejes guiar por consejos de gente inmadura. ¿Cómo usted le va a pedir consejo acerca de sus hijos a alguien que ni siquiera ha sido madre o padre? ¿Cómo usted le va a hablar? ¿Y yo qué voy a hacer con mis hijos? Estoy pasando tal situación de rebeldía. ¿Cómo le va a dar ese consejo si primero no ha sido padre ni madre? ¿Cómo usted le va a pedir un consejo a alguien que deja que sus hijos hagan todo lo que quiera acerca de paternidad? Usted tiene que irse de referencia a alguien que haya conquistado ese terreno. Por eso nosotros a veces tenemos que acudir. Hay algo que siempre he admirado y he elogiado sobre mi madre. Ella es una mujer llena de virtudes, pero siempre ha tenido un carácter fuerte.
Y si no fuera por ese carácter y esa determinación de guiarnos a un buen camino, de pararse en la brecha, de aconsejarnos. Y yo ayer platicaba con alguien que estaba aquí de visita en mi casa, y yo le comentaba que cuando yo conseguí mi primer trabajo, mi mamá lo primero que me dijo fue: ¿dónde está el diezmo? ¿Dónde está el diezmo? ¿Ah? Y luego del diezmo me dijo: y usted me va a ayudar a contar la obligación en la casa. Y ella sabía cuando a mi hermana y a mí nos pagaban, y ella lo primero que nos hacía sacar a la edad de 17, 18 años era el diezmo a Dios. Por eso nunca mi hermana o nosotros hemos tenido la problemática de honrar a Dios, porque una mujer por encima de nosotros que nos dio ese consejo, y recuerdo, porque bueno, ella es una mujer anciana, no estamos hablando solamente de los ancianos a nivel de iglesia, sino de gente con experiencia. Y yo recuerdo que mi mamá me decía: mientras usted viva en mi casa, usted se sujeta a las normas que hay en esta casa. Cuando usted trabaje y se vaya sola, usted verá qué hace con su vida, pero aquí mientras usted viva. Y ella nos levantaba para ir a la iglesia, a la intercesión de madrugada. Eso no era una decisión, eso era una obligación. Y mi mami está ahí conectada. Mire que estoy hablando y estoy abriendo mi vida íntima, porque mi mamá era así y nos decía: todos los días había que organizar la casa, todos los días había que limpiar los baños, hasta los domingos, hermanos. Y mi mamá siempre nos demarcaba que había que ahorrar, y a veces ella dice: no gasten la plata en lo que no se necesita. Pero en ella siempre vi esa referencia, de que ella siempre ha tenido ese orden de ahorro. Ese orden de ahorro, y esas canas hay que respetarlas. Si no, ella se las hace respetar. Pero hay que adquirir, no hay que pasar las situaciones que otros pasaron, si podemos poner en práctica ese consejo, si podemos poner en práctica esos consejos. Y bueno, vamos a leer lo que estos jóvenes inmaduros. Mire, lo que hizo Roboam. Pero bueno, ahí aún estaba la decisión de Dios, porque ya había una palabra profética sobre ese reinado de Roboam. Aún después adelante, todos los reyes para allá que se fueron corrompiendo, siempre decía que por amor a David, siempre Dios conservó ese vínculo sanguíneo por amor a David, por amor a un hombre sabio, que cuando Salomón entró en el tiempo de gobierno, cuando Salomón entró a gobernar, él le dijo: sírvele a Dios con todo el corazón, hijo, no te desvíes de los caminos, honralo. Salomón, él le dio consejos, pero cuando usted ve la transición de Salomón a Roboam, no se ve ese consejo, hermanos, no se ve manifestado. Ahí no dice que Salomón aconsejó a Roboam, porque ya el corazón de Salomón, porque él no tenía autoridad para aconsejar a Roboam. No tenía autoridad, porque se había dejado llevar por sus 700 mujeres. Se había dejado llevar. Entonces se requiere, para un consejo necesitamos mire el nivel de autoridad que maneja una persona para poder aconsejarte. Porque vuelvo y repito, mucha gente quiere arreglar la vida de las demás personas cuando su vida no está arreglada. No, usted tiene que recibir consejo de alguien que ya venció, que le puede dar estrategias que tal vez pueden servirle, o que el Espíritu Santo le puede dar un consejo de manejar una estrategia personal, pero a través de una posición de autoridad y de victoria, hermano. Así debe de ser.
así debe de ser bueno. Y entonces con estos jóvenes, entonces dice, eran entonces jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mire ese reverendo consejo que le dieron estos muchachos inexpertos que no sabía lo que se iba a generar esa decisión de Roboam. Una posición de soberbia, dentro de una posición de orgullo, dentro de una posición de inexperiencia, dentro de una posición de irresponsabilidad sin medir las consecuencias. Mientras los ancianos le dijeron, sírvelos, háblales buenas palabras y este pueblo te va a servir a ti. Estos estaban diciendo, vamos a aumentar el yugo. Si usted tenía yugo con mi papá, usted vea, este dedo está más grueso que el de él. Voy a ser más severo con ustedes. Y al tercer día vino Jeroboam, al cual Dios ya le había dado una palabra, del cual ese gobierno iba a ser de él, que igual luego hizo lo malo porque Dios le habló y no siguió lo que Dios le habló. Y hay muchas cosas que Dios nos habla por amor a ti, por amor a mí, es que nos da el consejo. Pero siempre la gente hace lo que Dios le dice, no hace lo que Dios le dice, se va opuesto a lo que Dios había aconsejado. No hay nada mayor que el consejo que Dios te pueda dar. Si Dios te dice no te vayas a la derecha, no te vayas a la derecha. Si Dios te dice búscame, pues búscalo. Si Dios te dice perdona, pues perdona. Si Dios te dice que este es el tiempo de permanecer en su presencia, permanece. Lo que Dios te diga es el mejor consejo que puede haber sobre cualquier que hay en los hombres. Y es bueno decirte que antes de pedir consejo, vete a la referencia de la palabra de Dios. Porque aquí, a través de la palabra, vas a encontrar la verdad. Vas a encontrar la verdad. Pero si requieres de otro consejo, de otros consejeros, vete a la gente correcta. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey le había mandado, diciendo, volvé a mí el tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había dado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondieron estas palabras diciendo, ¿qué parte tendremos nosotros con David? No tenemos heredad del hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Jehová. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir de Jerusalén. Mire, este hombre atendió tan mal consejo, que aún su vida se vio comprometida. Él pensó
que a punta de subyugarlos, en vez de darle azotes, darles escorpiones, iba con el miedo a tenerlos bajo su servidumbre, y lo que hicieron fue que se levantaran en contra de él, en contra de la persona que había mandado para el tributo, y que su vida se viera expuesta. Y hay veces, si no recibes el consejo correcto o no trabajas el consejo correcto, mire, mucha gente disciérnelo bajo la palabra. Siempre Dios te va a mandar a perdonar. Si alguien te dice, no lo perdone, usted parece bien boba, lo que usted necesita es vengarse, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando Dios nos manda a ser pacificadores. Cuando Dios nos manda a ser pacificadores. Entonces usted tiene que pesar ese consejo. Y para cerrar ese capítulo 12 y esa historia, porque la historia es rebelión de Israel. ¿Y cómo fue la rebelión de Israel? Por un mal consejo que le dieron al rey, por desechar el consejo de los ancianos y adquirir consejos de jóvenes inexpertos para aconsejar a un rey. Aún nosotros, como líderes, como pastores, tenemos que tener cuidado quién nos aconseja. Tenemos que tener cuidado de la gente que nos rodea y los consejos que nos pueden dar. Tenemos que pesar eso, tenemos que pedirle a Dios que nos rodee de gente sabia, de gente que a través de sus labios Dios pueda hablar para mantener firme una iglesia, pues nosotros lo que hoy Dios nos quiere hablar, cerrando esta palabra, es ten cuidado. Es el tiempo de tener cuidado porque los tiempos están difíciles. Los tiempos están difíciles. En Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios siempre está buscando jóvenes que estén sujetos a los ancianos, que tengan esa experiencia y que haya ese respeto, y que unos a otros estemos revestidos de humildad, que estemos revestidos de humildad y llenos del Espíritu Santo de Dios. Mira, reevalúa quién es la gente que te está aconsejando. Y si tú ves y si tú pesas ese consejo y te das cuenta y no sientes paz, entonces dile a Dios que te revele, que Él mismo te dé el consejo, que te ponga gente idónea. Mírale el testimonio, mira su casa, mira su vida, mira su sujeción, mira su constancia. Eso es lo que todos tenemos que depurar, lo que todos tenemos que hacer. Y si tú estás en la posición de consejero, recuerda que nunca le puedes decir a alguien qué es lo que tiene que hacer. Tu posición de consejero siempre tiene que ir guiado a la palabra, y que esa persona trabaje su libre albedrío para que se haga responsable de la decisión que tomó. Porque cuando tú le dices, es que usted debería hacer eso, y esa persona no está segura, y esa persona toma una decisión conforme a tus palabras, luego esa persona va a decir, es que por su culpa cometí este error financiero, por su culpa se me acabó la amistad, por su culpa no hablo con mi familia, por su culpa se me acabó el matrimonio. Como consejeros siempre tenemos que conducir a las personas a Dios. Siempre tenemos que decir nuestro punto de vista conforme a la palabra, no conforme a emociones. Si alguien te busca y estás emocionalmente, tus emociones están altas, no aconsejes. No aconsejes. Ora, no te dé miedo decirle, hermano o hermana, discúlpeme, pero yo le voy a ayudar a orar, porque hay veces por pena nuestras emociones hablan, y eso es bien delicado.
Eso es bien delicado. Porque es que imagínense una mujer herida pidiéndole consejo a otra mujer herida que tiene sus emociones de fractura, pues entonces se van a retroalimentar emocionalmente y no van a buscar una solución. Pero alguien que tiene sus emociones bajo contra una persona sana, sana a otros. Una persona restaurada ayuda a restaurar a otros. Una persona que ha guerreado y ha sido superviviente a situaciones puede dar consejos de fe, consejos de esperanza para que esa persona también pueda vivir en libertad, en las dos posiciones. Tanto a quien pide consejo, mírale su testimonio, su nivel de autoridad, su experiencia, su sujeción a Dios, su sujeción a las autoridades. Y si es alguien que tu posición va a ser de consejero, manéjate siempre el consejo conforme a la palabra, siempre el consejo conforme a la dirección del Espíritu Santo. Y nunca le diga a las personas qué es lo que tienen que hacer. Cada persona tiene que tomar, escucha los consejos, reevalúa, toma una decisión de la cual se va a hacer responsable, porque cada persona se tiene que hacer responsable de sus decisiones. Y el deseo del corazón de Dios siempre es que las personas tomen el consejo de acuerdo a su corazón para vivir vidas en victoria,